Baica Chicha. Llegó pegado el hombre aquí. Recibimos al hermano Giovanni Vicente con un fuerte aplauso, nuestro corresponsal en Washington y quien es parte esencial de este espacio. Giovanni también. Que está ahí tiene que tener más informaciones que hermano, nosotros. Hermano, cuéntanos, feliz año, felicidades por el aniversario. Y lamentando, Giovanni, ¿dónde estabas ayer? Giovanni, te vi un video corriendo más que Félix Sánchez ayer. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí como siempre. Quiero felicitarnos por este primer aniversario de Tu Mañana, Baica Chicha. Es una celebración, la verdad, que tiene un significado muy grande. Estoy aquí, no me lo creo. El tiempo ha pasado muy rápido, el tiempo vuela y sé que todo esto ha sido posible con el esfuerzo, con las buenas ideas y las buenas vibras de todos ustedes. Son un equipo fenomenal y para mí es un gran honor ser parte de este equipo. Gracias, hermano. Hermano, cuéntanos de este funesto acontecimiento histórico desde el punto de vista negativo, pero que nos deja lecciones importantes y, como yo decía más temprano, Giovanni, una oportunidad para el sistema estadounidense de aplastar todo vestigio de cosas como estas vuelvan a repetirse. Cuéntanos de este incidente, dónde estabas a la hora que ocurrió esto y qué se ha comentado hoy a nivel tanto de la prensa estadounidense como de los propios miembros del Partido Republicano. ¿Cuál ha sido la reacción, sobre todo del Partido Republicano y la sociedad estadounidense, de este funesto acontecimiento de ayer? Bueno, yo creo que no puedo ser más categórico y la verdad es que hay que decir las cosas como son. Ayer Estados Unidos tuvo un día negro en la historia democrática de este país, en toda su historia, especialmente en la historia contemporánea después de abolir muchísimas cosas como la esclavitud. No, este retroceso que se vio ayer queda registrado como un día muy oscuro. Y pienso que la señora que me precedió, tengo entendido que se llama Doña Rosa, lo explicó bastante bien. Pienso que ella hizo un análisis bastante interesante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ayer tuvo una gran prueba para su democracia, pero al mismo tiempo hay una luz al final del túnel, así que todo no está negro, todo no está oscuro. Es una gran oportunidad, como tú mencionas, para evitar que hechos como estos, hechos lamentables para la democracia, se vuelvan a dar en el futuro. ¿Qué sucedió ayer? Lo siguiente, como hemos venido diciendo a lo largo de todos estos meses, muchas cosas no nos sorprenden del presidente. El presidente se encuentra en el momento probablemente más bajo de popularidad, pero al mismo tiempo se encuentra tocando fondo dentro de su gestión de 4 años. Es este momento en el que ya el desgaste pierde su capacidad de aguante y el presidente está botando las últimas ventanas que le quedaban abiertas. Él sabe que ha perdido las elecciones, al menos tiene una disputa, ¿no? Y no se le han podido reconocer esos alegatos y esas argumentaciones de él, y bueno, él está incluso explorando otras opciones, y la de ayer quizás es una de ellas, y lo digo con mucha responsabilidad porque el resultado de esto que vimos ayer es precisamente el alimento que estos seguidores han venido recibiendo a lo largo de estos 4 años, es decir, han estado recibiendo algún tipo de estimulación de la misma Casa Blanca, ¿no? El discurso, la retórica, este tipo de cosas. Entonces te das cuenta que al final es una bomba que estalla, y como decía la persona que me precedió, no es la gran mayoría de los americanos, es simplemente una minoría, pero una minoría muy representativa, muy significativa, que apoya al presidente, como hemos dicho en otras ocasiones, muy leal al presidente, un voto bastante duro, bastante fuerte. Y siempre hago este comentario porque recuerdo que en uno de los rallies del presidente él había dicho, esto hace ya aproximadamente 2 años, fue en el 2016, que él era el único candidato que podía dispararle a una persona en plena Quinta Avenida y no perdería ni un solo voto, y eso lo vimos ayer. Sus votantes, sus seguidores son capaces de todo. Entonces, bueno, pues esto es precisamente dentro de una serie, diría yo, de acontecimientos que esta semana estuvieron forjando o dándole forma, valga la redundancia, al escenario político de Washington D.C., porque incluso otra de las opciones que el presidente estaba explorando como una alternativa viable desde su óptica, desde su perspectiva, por supuesto, era utilizar la figura de su vicepresidente, que fue compañero de fórmula
para que dentro de las facultades que la Constitución le provee, ¿no?, pueda dejar de certificar el triunfo de estas personas. El presidente, el vicepresidente, ustedes saben esto muy bien, es quien preside el Senado, aunque no es un funcionario electo al Senado, pero la Constitución le da ese poder, le da ese rol más protocolar, diría yo. Entonces es una certificación, pero es la primera vez que el presidente tiene otro revés viniendo del vicepresidente, que ha sido también muy sumiso. Ustedes lo han notado dentro de estos 4 años, ha sido bastante alineado con el presidente. Es la primera vez que recibe un revés así en su cara, un golpe en la cara, cuando el vicepresidente le dice que no puede hacer esto, pero lo hace de una manera muy sutil, no dice que no lo va a hacer, simplemente dice que la Constitución le llama a presidir, es decir, a estar presente, pero que de manera unilateral la Constitución no le provee ningún poder para certificar o dejar de certificar unas elecciones, que eso es un poder que ya recayó obviamente en el colegio electoral y otros estamentos anteriores, porque el 14 de diciembre ustedes saben que también se hacía la certificación, se reunían los colegios para certificar esto. Entonces, Giovanni, es algo muy, meramente protocolar. Ayer la violencia fue extrema. A muchas personas les sorprendió la forma en que se tocó esto, ¿no? Las autoridades y la Guardia Civil no estaban preparados. Ustedes saben que Estados Unidos por mucho tiempo ha estado concentrándose en su política exterior, quizás invadiendo países, ocupando países, yéndose a la guerra, pero estos procesos internos no los había visto incluso desde el movimiento de los derechos civiles, y comparado con esto, el movimiento de los derechos civiles fue sumamente pacífico. Entonces hay muchas personas que se preguntan qué hubiese pasado si esas personas que ayer asaltaron y tomaron el Congreso de los Estados Unidos hubiesen sido negros, hubiesen sido del movimiento Black Lives Matter, hubiesen sido latinos. Es muy probable que hayan recibido disparos de las autoridades. Eso es el análisis que hacen muchas personas. Entonces, esto llegó a ese extremo, llegó a ese lugar, tomó ese tamaño la situación, porque el presidente declinó obviamente actuar a tiempo, aunque al final, después que habían pasado los disturbios, él siguió sosteniendo que las elecciones fueron robadas, pero váyanse a casa. Estas elecciones fueron robadas, pero váyanse a casa. Entonces es como una solución a medias, sin dejar obviamente de continuar con sus alegaciones. Interesante. Giovanni, Rafael Linares de este lado, hermano. Bueno, lo que acaba de ocurrir, lo que acabamos de ver ayer es un acto sin precedente para ese pueblo estadounidense y para el mundo, el asalto al Capitolio. Ahora bien, Giovanni, Estados Unidos está dividido en dos. Está dividido en dos. Y al día de hoy, uno se atrevería a decir que Donald Trump va a enfrentar muchos problemas judiciales cuando salga del poder definitivamente. Ahora bien, ¿tú crees que con Estados Unidos dividido, porque la llegada de los demócratas no va a representar una unificación total del pueblo estadounidense, porque Trump seguirá haciendo carrera pública, carrera política? Entonces eso mantendrá al pueblo dividido. Él no será presidente de la República, pero sí va a mantener esa preponderancia que mantiene un expresidente. Con esa división, con senadores incluso a su favor, con una parte importante de la policía a su favor, como se demostró en el día de ayer, porque si la policía y la Guardia Nacional hubiesen mantenido el control, eso no hubiese ocurrido. Ahora, con todo esto que tiene Donald Trump, ¿tú crees que será posible un juicio contra él, llevarlo a la cárcel como ya mucha gente plantea? Pienso que después de las elecciones, después de la toma de posesión, muchas cosas van a pasar. Incluso es muy probable que se le inicien algunos procesos, no tengo la menor duda de eso. E incluso durante estos días, estos aproximadamente 15 días que le quedan, o me parece que 13 días que le quedan para entregar el poder, hay personas que ya a raíz de lo que ha sucedido ayer han traído sobre la mesa el tema de la enmienda número 25, que es declarar la incapacidad del presidente, y en ese caso entonces se haría una vacancia de la presidencia de los Estados Unidos de manera expedita, es decir, un juicio político, un impeachment. Obviamente eso tiene un procedimiento, eso lleva muchos días, en la Cámara de Representantes tiene que
formular todos los cargos, hacer ese dossier de cargos, ¿no? Y llevarlo al Senado, y el Senado sería entonces el juez. Pero pienso que tampoco a Estados Unidos le conviene ya un proceso así cuando le quedan apenas 13 días para tener una transición que, aunque no ha sido diáfana, porque generalmente las transiciones caminan sobre rueda de forma tranquila, esta ni siquiera ha iniciado porque el presidente nunca se ha integrado a ella. Ahora, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que el trumpismo no está acabado y lo hemos visto ya en el día de ayer. Tienen personas que le siguen, que son muy leales. Nos queda mucho trumpismo. Después de estas elecciones es muy probable que él va a romper con la tradición de los presidentes de los Estados Unidos, que una vez que terminan su periodo, su término, se retiran. Él va a romper quizás también con la tradición, se retiran a cualquier cosa, ¿no? Se retiran incluso a pintar cuadros como George Bush hijo, o se retiran a regar la paz por el mundo como Jimmy Carter. Pero entonces el presidente es muy probable que va a iniciar una campaña para el 2024 y será un gran reto para el Partido Republicano, que ya empezó a darle las espaldas. El Partido Republicano se quedó a su lado desde el 3 de noviembre hasta el día de ayer, que vimos al líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, retirarle su apoyo o por lo menos sancionar, aunque sea oralmente, las acciones de ayer. Entonces, el presidente Trump va a querer regresar en el 24 y eso también rompería otra tradición, que es la tradición de que han mantenido presidentes como Jimmy Carter, como Gerald Ford, que han perdido su reelección o han perdido una elección y ya no han vuelto a intentarlo nuevamente. Trump, desde el día que perdió, aunque en su subconsciente, en su psiquis, él no ha perdido, piensa que va a volver en el 24, entonces es algo que él tiene muy pendiente y lo tendríamos entonces hasta el 28, pero no hay muchos precedentes en este caso, así que no pasa de ser meras fantasías del presidente. Entonces te das cuenta que el trumpismo, vuelvo y repito, está todavía muy fuerte y todo esto se da a raíz del proceso que sucedió hace 2 días en el estado de Georgia. Recuerden que con las elecciones del 3 de noviembre, sin lugar a dudas, quedó una parte pendiente, una pieza de rompecabezas del escenario político de Washington que no se había decidido, que fueron las elecciones senatoriales del estado de Georgia. Recuerden que en Estados Unidos cada estado tiene 2 senadores, un senior y un junior. En el caso de Georgia, la contienda fue tan reñida, fue tan cerrada en ese entonces, que se dejó para una segunda vuelta para el 6 de enero, que fue lo que vimos, o el 5 de enero, que fue lo que vimos hace 2 días. Entonces, el Partido Demócrata se llevó los 2 escaños, los 2 asientos, y con esto se convierte en una supermayoría, lo que se conoce como supermayoría, que la última vez fue en el 2011, durante Obama. Supermayoría significa, tiene la Casa Blanca, tiene la Cámara Baja y tiene el Senado. Entonces, es algo positivo en momentos como estos de una pandemia, que ustedes saben que se requieren decisiones rápidas que entran en curso inmediatamente, pero a largo plazo, cuando necesitas proyectos como la política migratoria, como la política económica, los impuestos o la reforma de salud, que son aspectos que requieren de mayor nivel de debate político nacional, siempre los pesos y contrapesos convienen a la democracia. Es decir, que en este momento no habrá mucho checks and balances, pesos y contrapesos, pero evidentemente si el presidente quiere llevar a cabo algunas medidas urgentes contra el COVID-19, esto va a ser un escenario muy favorable para que él pueda manejar su agenda política con bastante comodidad. Giovanni, quisiera preguntarte lo siguiente, Giovanni. Mira, como a este gobierno le quedan solo 13 días, ¿tú consideras no hay posibilidad de que ahora, a propósito de lo que pasó ayer, que un grupo de republicanos, ¿verdad?, gente que tiene proyectos políticos, que quiere mantener su imagen intacta ante el electorado, que pudiéramos ver una estampida de funcionarios de alto nivel renunciándole al presidente Trump, cuestionando esto de ayer y saliendo, ¿verdad?, haciéndose los héroes ante el electorado, diciendo, mira, nosotros no estamos de acuerdo con eso y en represalia a eso estamos renunciando ya de manera irrevocable a lo que queda de gobierno en respuesta a esta situación? ¿Tú crees que eso pudiera pasar? Vamos a llamarle de alguna manera. Por ejemplo, cuando tú ves a Donald Trump gobernando Estados Unidos, que es la primera democracia del mundo, un país que obviamente tiene la fama de la institucionalidad, tú dices, no, Estados Unidos está siendo gobernado por un presidente latinoamericano y, por favor, ustedes y todos mis compañeros latinoamericanos como yo que lo soy, me disculpan, no quiero ofender, pero me refiero que América Latina y otras áreas del mundo como África, Asia, no tienen esa madurez institucional que Estados Unidos ha adquirido con los años y que ha hecho mucha propaganda de lo mismo.
Entonces tú dices, bueno, pero este hombre parece que está gobernando una república bananera y no la primera potencia del mundo. Y es lo que pasa. Eso está generando que muchas personas del Partido Republicano empiecen a darle la espalda. Ya lo hizo el líder de la mayoría, Mitch McConnell, lo han hecho otros. Y yo pienso que el presidente Trump se va a quedar solo porque estamos viviendo, o ellos están viviendo las horas más críticas de ese estado de cuidados intensivos que tiene este gobierno, este legado. Y vamos a llamarle de alguna manera el régimen. El régimen de Trump probablemente está viviendo sus últimas horas y muchas personas están ya pensando en saltar del barco. ¿Por qué? Precisamente porque están pensando en su futuro para el 2024. Quizás no solamente para ser presidentes o vicepresidentes de los Estados Unidos, pero también para reelegirse si son senadores, si son congresistas, porque evidentemente aquí esta cultura política y esta tradición hace que el votante, a diferencia de otras áreas del mundo, otras zonas del mundo, el votante no olvida. Aquí te sacan un video que hace 50 años tú dijiste tal cosa, no te lo van a olvidar, no lo van a dejar pasar. Entonces, muchas personas están pensando en el capital político que pueden perder por su lealtad hacia el presidente, cuando ya saben que el presidente no tiene futuro político, al menos en lo inmediato, pero el Partido Republicano tiene que revisarse ahora para poder fortalecerse para el 2024, pero sobre todo la mayor prioridad es para las elecciones de medio término, porque ustedes saben que cada 2 años el Congreso se renueva. Sí, sobre todo los diputados, Giovanni. Muchísimas gracias, hermano, como siempre, brillante en tu análisis, por haber estado con nosotros, y seguiremos en contacto. Y desde que esta vacuna funcione, nos juntamos por allá, hermano. Un fuerte abrazo. Aquí les espero. Saludos al sobrino. Bendiciones, Giovanni. Saludos de Marvin Alejandro para todos. Claro, gracias, hermano. Señores, miren, después de conversar con Giovanni, vamos a seguir viendo felicitaciones. Ahora le toca el turno. Tu mañana. By Cachicha.